Muy buenos días a todos. Dios le bendiga a todos en este hermoso día que el Señor ha hecho para nosotros. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo, y quiero darte la más cordial bienvenida a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual directo desde Puerto Rico para todo el mundo hispano. Si es la primera vez que nos visita, es mi deber dejarte saber que todo nuestro contenido es estrictamente bíblico. En Biblia Estudio TV estamos comprometidos con la unidad del cuerpo de Jesucristo. Estamos escudriñando la primera carta de Juan a las iglesias. Ya hemos terminado con los versos del 1 al 4 al 5 del capítulo 1. Y hoy continuamos con los siguientes 5 versos del capítulo 1. Todos nuestros estudios bíblicos y reflexiones tienen el propósito de orientar a la iglesia por medio de la verdad bíblica para que no caigan en las mentiras, las cuales nos conducen a las falsas enseñanzas. Nuestro anhelo es que el pueblo de Dios abrace la verdad bíblica y saque de entre sus brazos todas esas enseñanzas leudadas con las cuales han sido adoctrinadas en muchas de nuestras congregaciones. Y todo lo que no armonice con la Escritura la contradice. Y el Señor quiere encontrar a un pueblo hecho a la imagen de su Hijo. El próximo tópico que estudiaremos se encuentra en los versos del 5 al 10, como le dije. Juan ahora nos enseña acerca de cómo debemos de andar o vivir en luz en lo que, ¿verdad? En nuestra manera de nosotros vivir. En los primeros 4 versos ya hemos visto cómo Juan presenta sus credenciales y por medio de ellas Juan nos revela la divinidad de Jesús. Esta revelación de Juan combate las falsas enseñanzas que rodeaban a esas congregaciones en esos tiempos y también a la nuestra. Y de igual manera nos enseña a nosotros en la actualidad a cómo responder ante estos ataques que sufren en muchas de nuestras congregaciones. Una vez Juan expuesto su mensaje a las iglesias sobre las experiencias de los apóstoles tocando al verbo de vida, y muestra que en realidad Jesús es el verbo de vida encarnado, ahora Juan continúa bajo esa misma línea de pensamientos a testificar en cuanto al Padre y nos da una majestuosa descripción de cómo debemos de relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Les invito a buscar sus Biblias y abrirla en Primera de Juan 1 del 5 al 10. Como siempre les recuerdo que esto es un estudio expositivo. Iremos escudriñando texto por texto para que de esta manera podamos obtener una mayor comprensión del mensaje que Dios nos revela por medio del apóstol Juan. Cuando estamos estudiando las Escrituras, nuestro objetivo es descubrir el mensaje que Dios nos revela por medio de ella. Y al descubrirlo, Dios espera de nosotros una respuesta correcta en obediencia y humildad. De ese modo, el Espíritu Santo puede obrar en nuestros corazones y de esa manera ir formando el carácter o la imagen de Cristo en nosotros. El estudio de hoy se titula Viviendo en Luz y vamos a comenzar con el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Cuando escudriñamos la Escritura, debemos de tomar en consideración cada palabra, cada frase, cada oración. Y otra cosa bien importante es que debemos de buscar el significado de todo lo que estamos estudiando. No podemos simplemente entender las palabras con un significado simple. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Y debemos de interpretar el pasaje tomando en consideración una perspectiva conforme al significado que el texto tiene en el idioma griego. Eso es importante. De esta manera podremos extraer del texto el mensaje que el escritor quiere transmitir al lector. Dice Juan que este es el mensaje que hemos oído de él. Este mensaje no es cualquier mensaje, amados. Se trata del mensaje de Dios para toda la humanidad por medio de Jesucristo. El evangelio de salvación para toda la humanidad. Dios no nos ha enviado a entregar cualquier mensaje a la humanidad. El mensaje de Dios es un mensaje para salvar a los que crean en su Hijo,
salvarlos de la ira que viene, santificarlos y entregarle el reino en sus manos, según nos revela Daniel 7:27. Dice Juan que ese mensaje lo han oído de él. ¿De quién? Lo han oído directamente de la boca de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, esa voz es la que produce o da a luz la fe en nuestro corazón. Y ese mensaje que ellos han oído directamente de la boca de Dios es el mismo mensaje que ellos le anuncian a esta congregación y también a todos nosotros. Es decir, que nosotros bajo ninguna circunstancia podemos cambiar el mensaje que hemos oído. O mejor dicho, que hemos recibido por medio de la palabra de Dios, que no es otra cosa que la expresión de los pensamientos para toda la humanidad. El mensaje de Dios para la humanidad es uno y nuestra responsabilidad es enseñar ese mensaje único, ese evangelio de salvación y del reino. Y luego de Juan establecer esta verdad acerca del mensaje que ellos han oído directamente de la boca de Dios, y les afirma que ese mismo mensaje es el que les anuncia. Entonces ahora procede a certificar algo. ¿Qué será lo que Juan quiere certificar? Dice Juan que Dios es luz. Y quiero primero que definamos a qué luz es a la que Juan se refiere. No se refiere a la luz que nosotros conocemos. Tampoco se refiere a la luz del sol o la luz de la luna. ¿Qué significa Dios es luz? Este término griego es phos, Strong 54 o 57. Este término luz significa la manifestación de la vida autoexistente de Dios. La luz de Dios revela su presencia, su voluntad. En contraste, la oscuridad oscurece esa voluntad y esa presencia de Dios. A través de la luz, la fe, Dios revela y comparte su vida en una vida espiritual. Esa luz representa la verdad, la única verdad que el humano necesita para poder reconciliarse con Dios. Y no hay ninguna tinieblas en él, dice Juan. Ya vimos que las tinieblas o la oscuridad oscurece la voluntad y la presencia de Dios en el ser humano. Las tinieblas también representan el mal, la mentira y todo aquello que se opone a la verdad de Dios. Entonces ya hemos aprendido lo que Juan nos revela cuando dice que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Es nuestra responsabilidad, amados, recibir esta verdad en nuestro corazón y vivir conforme a ella. Nuestra obediencia a la voluntad de Dios nos conduce a ser receptores de todas sus promesas. Ahora Juan procede a enseñarnos cómo debemos de aplicar esa verdad que nos acaba de revelar en nuestra vida. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ya hemos también aprendido en el estudio de los primeros 5 versos de esta carta, el cual titulamos El Verbo de Vida, de la manera en la que tenemos comunión con Dios. Aprendimos que esa comunión, la verdadera comunión, que es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón que tenemos esa comunión. En otras palabras, cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo nos une al Padre. Y esto es bien importante que entendamos. Jesús dijo, si no naces de agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Nacer de agua significa arrepentimiento. Es lo primero que debe de ocurrir en el hombre. Y luego nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu significa un cambio de mentalidad que produce en nosotros una nueva vida. Y esa nueva vida es producto de ser bautizado con el Espíritu de Dios. Esos dos nacimientos son los que producen en nosotros una nueva vida en Cristo. Esa nueva vida en Cristo nos hace uno en Dios. Al ser uno con el Padre, lo hemos entregado el título de propiedad, ese que teníamos en nuestro poder, y que ahora se lo hemos entregado al Padre. Y es el dueño de nuestra voluntad. Le hemos entregado nuestro libre albedrío. Y ahora somos, ¿qué? Una nueva criatura. Es decir, que si nosotros decimos que tenemos comunión con el Padre, conforme a lo que acabo de explicar, entonces Juan nos dice que si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
En otras palabras, que si yo profeso que soy un seguidor de Cristo, que me he convertido a Cristo, y no vivo en obediencia a esa verdad que confieso, dice Juan, que soy un mentiroso. Y no practico esa verdad que hipócritamente confieso. Mi testimonio debe de armonizar con lo que confiesa mi boca. Si yo digo que soy cristiano y no vivo como cristiano, soy un mentiroso, hipócrita. Y los hipócritas no heredan el reino. Pero si por lo contrario, dice Juan, verso 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, es decir, que mi forma de vivir, esto es lo que significa andar, mi forma de vivir debe ser igual a la forma de vivir del Verbo. Y entiéndase a la forma de vida de Jesús el humano. Jesús anduvo en la luz toda su vida y en Él no había tinieblas. Esa es la forma de vida que agrada al Padre. Continúa Juan diciendo que si andamos en luz, tenemos comunión unos con nosotros. Y en esta comunión vamos a detenernos un poquito. En el estudio anterior dije que iba a abundar sobre esta comunión los unos con los otros. Para que haya comunión entre usted y yo, debe de haber armonía en nuestra manera de pensar y de vivir. Y eso es el resultado del Espíritu Santo morando en el corazón, en el mío y en el suyo. Sin el Espíritu Santo como vínculo entre usted y yo, no podemos tener comunión. Ahora bien, si nosotros como iglesia, como cuerpo de Jesucristo, no tenemos ese vínculo en común, no podemos tener comunión los unos con los otros. Y esto que voy a decir, quiero que preste mucha atención, ya que es importante que todos como iglesia, como un solo cuerpo de Jesucristo, entendamos. Pablo nos dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo hombre. Que hay un solo cuerpo, un solo espíritu que nos ha bautizado, una sola fe o una sola doctrina y un solo evangelio. Para que haya comunión entre nosotros, el cuerpo de Cristo, es necesario que todo eso que he mencionado sea una realidad en nosotros. Es decir, que no hay 4 evangelios, aunque sí hay 4 relatos del evangelio. Que no hay varios Espíritus Santos, que no hay varias fe, doctrinas, que no hay varios dioses. Entonces, si usted entiende esta verdad que acabo de repetir, ¿por qué entre la iglesia o el cuerpo de Cristo hay tantas doctrinas, interpretaciones diferentes, posturas teológicas diferentes, formas de vida diferentes? Porque existen tantas denominaciones con interpretaciones y formas de vida diferentes las unas de las otras. Y no me molesta que hayan diferentes denominaciones. Lo que me inquieta y me preocupa es que esas denominaciones han dividido el cuerpo de Cristo en pedazos. El problema de las denominaciones es que cada una tiene su propio librito. Y cada librito contiene parte de la verdad de Dios. Y todo lo que no armoniza con la Escritura la contradice. No estamos obedeciendo la verdad revelada en la Escritura. No estamos obedeciendo lo que Cristo nos enseña por medio de su oración del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Cristo nos manda a que seamos uno, como el Padre es uno en Él y Él uno en el Padre, que nosotros también seamos uno en Cristo. La pregunta es, ¿estamos nosotros unidos como un solo cuerpo? Mire, hermano. Ni siquiera dentro de nuestras denominaciones tenemos comunión unos con otros. Estamos segregados por grupitos. Vivimos en medio de enemistades, racismo, rencor, pleito, chisme. Estamos peor que Satanás, porque Satanás por lo menos mantiene su reino unido. Y nosotros mismos nos hemos encargado de dividir nuestro reino. ¿Por qué sucede esto en las iglesias? Y me perdonan los líderes, maestros y pastores. No tomen este comentario en lo personal. Tómelo como una amonestación de parte de Dios para usted. Le pido que sea humilde y lo reciba. Es por su bien y por el de su congregación. No importa la denominación que sea. ¿Sabe dónde radica el problema? En la falta del estudio diligente de la Escritura. No solamente de los líderes, maestros y pastores, sino también de nosotros, la congregación. Tanto el líder como la congregación tienen el mismo nivel de responsabilidad en cuanto a estudiar con profundidad la Escritura.
Explico. Un estudio diligente de la palabra de Dios supone una mente sin prejuicios, una mente dispuesta y disponible para recibir el mensaje que Dios tiene para usted y su congregación. No es simplemente estudiar las escrituras buscando encontrar lo que ya usted tiene adoctrinada en su mente. Dice Daniel que en estos últimos días aumentará la ciencia. ¿Cuál ciencia? No se refiere obviamente a la ciencia que conocemos, no a la ciencia humana. Se refiere a la ciencia en el conocimiento de la verdad de Dios. El correr de un lado a otro significa que el pueblo de Dios empezará a escudriñar la verdad que revela los últimos tiempos. Es tiempo de romper el sello del libro de Daniel, amado. Pero si nuestros maestros, pastores y líderes continúan viviendo en los rudimentos del evangelio, en el jardín de infancia, tomando leche en biberón y nos sueltan esa botella y empiezan a comer alimentos sólidos, nunca van a poder preparar una congregación para el encuentro con su Señor. No entran ellos al reino y tampoco entra la congregación. ¿Qué usted cree que fue lo que provocó el día de Pentecostés que el Espíritu Santo descendiera sobre los 120? Fue la unanimidad entre ellos. Eran un solo cuerpo esperando la bendición. Pero yo soy pentecostal de la cabeza a los pies y no me junto con los adventistas que son herejes. Y lo mismo dicen los adventistas de los pentecostales. ¿Sabe qué? Ni los adventistas ni los pentecostales van a ser arrebatados si continúan con esa actitud rebelde contra la verdad. Ni ninguna otra denominación. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su pueblo? Que haya unidad entre nosotros. Y sé que me van a sacrificar por lo que voy a decir. Pero es mi responsabilidad decirlo porque si no lo digo, su sangre va a caer sobre mi cabeza. Y ese no es el plan, amado. Entiendo que hay muchas diferencias teológicas, hay muchas posturas diferentes, interpretaciones diferentes entre las diferentes denominaciones. En otras ocasiones ya lo he dicho, que cuando sea quitado el continuo sacrificio, entiéndase, cuando el sistema nos obligue a renunciar a Dios para adorar a la bestia y veamos la abominación desoladora, en esos momentos, para poder permanecer como un solo cuerpo, como la iglesia verdadera, si no nos unimos como un solo hombre, muchos van a apostatar y otros no van a saber qué hacer. Hoy es el día para que busquemos la dirección de Dios, nos vayamos en oración buscando la voluntad de Dios. Si hay diferencia entre nosotros, sentémonos a dialogar objetivamente, suelten sus doctrinas y volvamos a la Escritura. Pero nuestro orgullo no nos lo permite. Y no hablo de ecumenismo, porque el ecumenismo es aceptar todas las doctrinas, todas las religiones. Hablo de buscar la verdad revelada en la Escritura, esa verdad que nos liberta del sistema y sus mentiras. Dios viene a salvar un pueblo humilde y manso de corazón. Y perdonen que haya sacado esto de mi corazón, pero odio la injusticia que veo entre las diferentes denominaciones. Nos sacamos los trapitos al sol, nos insultamos unos a otros, nos degradamos unos a otros. Y lo hacemos, y no lo hacemos en privado, lo hacemos en público. Usamos las redes sociales para eso. Alardean de que son las verdaderas. Dios no viene a buscar denominaciones, sino una iglesia sin mancha y sin arrugas. Y continúa Juan diciendo, y esto lo dice dentro de, ¿verdad?, del contexto de la comunión que espera Dios de su pueblo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, que la clave para que esto sea una realidad en la iglesia, que tiene comunión unos con otros, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, significa que aunque vivimos en comunión unos con otros, como un solo cuerpo de Jesucristo, eso no significa que no podemos fallar, cometer errores, inclusive hasta pecar contra Dios. Y algunas veces contra nosotros mismos. Pero eso es la excepción y no la regla. Y para que esa limpieza sea una realidad en nuestra vida, debemos de proceder a arrepentirnos. Porque dice Juan, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan sabe que en las mejores familias siempre hay malos entendidos, por más buenas que sean. Nosotros somos una familia compuesta por hermanos
Y esto lo dice Juan dentro del contexto de la comunión unos con otros. Todos somos propensos a fallar, cometemos errores y hasta a pecar. ¿Por qué razón? Porque aunque nuestra vieja naturaleza está crucificada con Cristo, está sometida bajo el señorío de Cristo, algunas veces caemos en alguna tentación. La naturaleza pecaminosa está en nosotros, crucificada, pero todavía está en nosotros. Y acecha cualquier oportunidad para sabotear los propósitos de Dios en nosotros. Juan lo que hace por medio de estas palabras es dejarnos saber para que entendamos que aunque somos hijos de Dios y la simiente de Dios habita en nosotros, somos propensos a pecar. Santiago nos dice que si nos dejamos engatusar por nuestra concupiscencia y cedemos a ella, estamos fritos, hemos pecado. Somos responsables de nuestros actos. Desobedecemos porque hemos decidido desobedecer. No estamos obligados a desobedecer. Es nuestra decisión. Somos muertos al pecado. Y Juan nos deja bien claro esta verdad, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Aclaro, Juan no está dando licencia para pecar. Juan nos advierte para que no pequemos. Pero Juan dice que si pecamos, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan aquí nos revela la clave para cuando pecamos: confesarlos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Confesar significa ponerse de acuerdo con Dios. Hay que reconocer que Dios está bien y nosotros estamos mal. Confesar el pecado con claridad no es simplemente decir: Dios, perdóname esa. Especifica el pecado. Eso es confesarlo. Ser fiel significa que Dios es leal a su promesa. No tener duda de la fidelidad de Dios. Y también el Señor es justo, y justo significa que Él es aprobado por Dios. Cumple con los estándares de justicia de Dios. Él fue el que derrumbó la pared del pecado que nos separaba del Padre. Por tanto, esa obra redentora es aprobada y justa delante del Padre. Pero para que este perdón sea una realidad en nuestra vida, debemos de confesar nuestros pecados ante el único y fiel, el que nos ha abierto el paso para entrar al lugar santísimo en la presencia de Dios. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, que si hemos pecado y decimos que no hemos pecado, dice Juan, que hacemos del Señor un mentiroso. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. Recordemos que nos hemos convertido a Cristo. Ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y si yo miento, estoy diciendo que Dios es un mentiroso porque Él es en mí y yo soy en Él. Somos uno. Y si mentimos, entonces su palabra, su verdad no está en nosotros. Porque Juan nos dice esto. Dios por medio de Juan nos enuncia una verdad. Que entendamos que al convertirnos a Cristo ya hemos perdido el control. Nuestra libre albedrío no funciona en nosotros. Ahora es la voluntad de Cristo viviendo y reinando en nosotros y por medio de nosotros. Esa es la verdad que Juan dice que oyó del Padre. Y esa misma verdad es la que Él nos va a enseñar. Si esa verdad es una realidad en mi vida, entonces dice Juan que tenemos comunión unos con otros. Y viviremos unidos como un solo cuerpo con Cristo a la cabeza. Sin embargo, si continuamos esparcidos, cada cual viviendo y interpretando su verdad como gusto y gana nos dé, nunca tendremos comunión los unos con los otros. Es el deseo de Dios que su pueblo se mantenga unido como un solo hombre. ¿Sabe usted que con ese comportamiento de rechazo entre nosotros mismos estamos profanando el nombre de Dios entre los gentiles? Pensemos y recapacitemos, hermanos. Nuestro propósito con estos estudios bíblicos expositivos son que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea facultado, edificado y capacitado en la verdad absoluta de Dios. Pablo dice que tengamos el mismo sentir de Cristo. Cristo se despojó de toda su realeza y se humilló hasta la muerte. El mensaje para nosotros es que seamos imitadores de Cristo. Despojémonos de todos esos
de todas esas cosas que nos impiden seguir hacia adelante y crecer en el conocimiento de Cristo. Estamos en la recta final. Es tiempo de prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Y voy a tomar unos minutos para hablar de los acontecimientos que enfrentamos. Las señales que Jesús revela en Mateo 24 ya están cumpliendo. Guerras, rumores de guerra, pestes y terremotos por todas partes. No es tiempo de jugar al Evangelio. El Evangelio es algo serio para Dios. Una de las señales principales que Jesús compartió con sus discípulos fueron las mentiras y engaños que estamos enfrentando. Hoy más que nunca debemos de ser diligentes y muy cuidadosos cuando escudriñamos las Escrituras. Debemos de reconsiderar una revisión. Volvamos a la palabra de Dios guiados por el Espíritu. Si usted no entiende algunos textos y pasajes bíblicos, principalmente proféticos y escatológicos, pida a Dios sabiduría. Él se la va a dar en abundancia, pero pídala creyendo que la va a recibir. El anhelo de Dios es que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe. Pregunto, ¿qué vamos a hacer con todos estos textos bíblicos que hemos desechado porque no los entendemos? No solo nosotros, sino también nuestros líderes, nuestros maestros. ¿Qué van a hacer con Ezequiel 37, 15, 28? Un estudio que nos revela una verdad para estos tiempos. Ya lo expliqué. Busque el estudio de Ezequiel en nuestro canal de YouTube y ahí usted va a aprender muchas cosas que no se enseñan en las congregaciones. ¿Qué vamos a hacer con todas estas verdades que los libros proféticos nos revelan? ¿Qué vamos a hacer con el pasaje de Romanos 5, 18, Romanos 11, 26, Isaías 58, 13 al 14, Osea capítulo 2, Sofonía capítulo 3, Zacarías 8, 2, Tesalonicenses 1 y algunas de cientos de pasajes que nunca se han tocado en nuestras congregaciones? ¿Qué haremos con todos estos pasajes? Si la iglesia tuviera una buena conciencia acerca de la segunda venida de Cristo, pero una conciencia de con una perspectiva bíblica, y no una perspectiva de hombre, la iglesia entendería que la Escritura revela que tenemos que enfrentar a la bestia, el hombre de pecado. Pero nuestro sistema teológico contradice esa verdad afirmando con base en una teoría llamada de la dispensación que no vamos a enfrentar a la bestia. Una teoría que no está vinculada para nada con la Escritura. No se están mintiendo, no se están engañando. Y es mi responsabilidad advertir a la iglesia acerca de todas estas falsas enseñanzas que han plagado a la iglesia. Despertemos, hermanos. Volvamos a la palabra de Dios, la verdad que nos liberta. Cuando conocemos la verdad absoluta de Dios, todas esas falsas enseñanzas las podemos combatir. Toda esa guerra de posturas teológicas la podemos combatir. Todas estas guerras ideológicas en las que nos encontramos, la podemos combatir. Si usted no lo sabe, la única ideología que no armoniza con la ideología del mundo es la ideología de Cristo. Y esa ideología es la que el sistema va a perseguir porque no nos vamos a someter, no nos vamos a dejar violar nuestra conciencia y permitir que el hombre de pecado se siente en el lugar de Dios. Entiéndase. En nosotros, que somos el templo de Dios, y la bestia quiere sentarse en nuestro corazón y sustituir a Dios en nuestro corazón. Y de la única manera en la que podemos combatir toda esta falsa enseñanza es por el conocimiento de la verdad, por el conocimiento de la palabra. Y con esto cierro. Si este estudio ha sido de bendición para su vida, le exhorto a que lo comparta con todos sus amigos y familiares. No se pierda nuestro estudio bíblico de Ezequiel 38-39 que ya viene, ya lo estoy preparando. Ahí descubriremos muchas verdades que en nuestras congregaciones nunca se han tocado, nunca se han hablado. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, Facebook y Rumble. Dios le bendiga a todos. Shalom para todos desde Puerto Rico para todo el mundo.